La sala desenmascararía la farsa de una vida entera. Hola, mi querido amigo. Siéntate, ponte cómodo, porque hoy te voy a contar una historia que te calará hasta los huesos, que te mostrará la fragilidad de las promesas y la fuerza inquebrantable de un corazón pisoteado. Una historia donde la traición se viste de amor, pero la verdad, esa dama imparable, siempre encuentra su camino para restaurar la dignidad y traer la justicia, incluso cuando parece imposible. Elena, con sus 26 años y el alma tatuada de cicatrices invisibles, vivía en un pequeño apartamento cuyo alquiler consumía gran parte de su precario sueldo, un espacio que olía a libros viejos y a la melancolía de los sueños pospuestos. Sus manos, finas y delicadas, que en su infancia se deleitaban con las caricias de las teclas de un piano, ahora estaban enrojecidas y ligeramente hinchadas por el jabón fuerte que usaba para lavar los platos en la cocina ruidosa de una cafetería, y por el roce constante de los teclados viejos y pegajosos, de una oficina donde trabajaba como secretaria a tiempo parcial. Llevaba la misma ropa de siempre, un par de pantalones de mezclilla gastados, remendados con una costura apenas perceptible, y una blusa de algodón descolorido que alguna vez fue azul brillante, ahora convertida en un pálido recuerdo de lo que fue. Sus botas de suela fina, resquebrajadas por el uso, apenas ofrecían protección contra el frío constante que se colaba por las rendijas de su ventana, obligándola a encogerse, a hacerse pequeña para conservar el calor que el invierno le robaba, tanto a su cuerpo como a su espíritu. La luz, cada mañana, al intentar estirar su cuerpo adolorido sobre el colchón delgado en el suelo, un gemido apenas audible escapaba de sus labios resecos, una expresión del dolor sordo en su espalda y el entumecimiento de sus articulaciones, reliquias dolorosas de noches interminables, dedicadas al trabajo y a la obsesión por las partituras de piano, su único consuelo. Y en su mente, la eterna pregunta, un eco constante que se repetía sin cesar. ¿De verdad vale la pena? Tanto dolor, tanto sacrificio, tanta espera, por una promesa que parece alejarse cada día más, como un espejismo en el desierto de mi vida. El desprecio era una sombra constante en su vida, una presencia silenciosa que la seguía a todas partes. Lo veía en las miradas fugaces de las clientas de la cafetería, mujeres elegantes que la observaban con una mezcla de lástima y asco, al ver sus manos enrojecidas, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Lo sentía en el tono condescendiente del jefe de la oficina, un hombre obeso y sudoroso que la trataba como si fuera un mueble más, un objeto sin voz ni opinión. Una vez, en la cena de Navidad organizada por la familia de Ricardo, a la que Elena asistía con la esperanza de un futuro juntos, su tía, doña Victoria Sandoval, una mujer de nariz afilada y ojos fríos, vestida con un alarde de joyas que tintineaban a cada gesto, la miró de arriba abajo, su expresión un compendio de desdén y aburrimiento. En fin, la frase, simple en apariencia, se clavó en el pecho de Elena con la fuerza de 1000 dagas heladas, cada palabra un escozor, cada sílaba un recordatorio de su insignificancia a los ojos de esa familia. Sintió como un rubor de vergüenza le subía por el cuello, incendiándole el rostro. Sus manos, que intentaba mantener firmes sobre su regazo, apretando con fuerza los bordes de su cartera raída, temblaron ligeramente, traicionando la fragilidad de su aplomo. Un nudo apretado, una bola de ira y dolor, le cerró la garganta, impidiéndole responder, sofocando cualquier intento de defensa. Las lágrimas solo quieren verme caer, Alejandro, pensaba Elena, su voz interior un susurro cargado de amargura. Quieren que abandone, que acepte mi lugar como la pobre en su vida, pero no les daré ese gusto, no, no a mí. Creen que el dinero es el único brillo, pero se equivocan. Hay un brillo que ni todo el oro del mundo puede comprar, el de la dignidad. El eco de esas palabras, sin brillo, resonaba con una amargura particular, porque esa frase, en el fondo,
era la constante de su vida, la misma que la había relegado a la sombra en el mundo de Ricardo, un mundo de opulencia que ella apenas rozaba. Pero Elena no era solo una silueta de deudas y humillaciones, una joven con el brillo apagado. Bajo esa fachada de vulnerabilidad, bajo la ropa raída y el cansancio perpetuo, se escondía una mente de una brillantez excepcional y una profundidad emocional inaudita. Su tesoro oculto era una habilidad prodigiosa para la música, una capacidad innata para descifrar las composiciones más complejas con solo una escucha, y una memoria auditiva tan aguda que rayaba en la precognición. Podía escuchar las emociones ocultas en una melodía, en el ritmo de una conversación, en el matiz de una voz, y transformarlas en una sinfonía, en una composición que contaba historias sin palabras. Además, poseía una memoria fotográfica auditiva para detalles que otros pasaban por alto. La duración exacta de una pausa dramática, el cambio sutil en el tono de voz de alguien al mentir, el patrón de respiración que delataba un nerviosismo oculto. Su abuela, una talentosa pianista que murió en la pobreza, le había enseñado desde niña no solo la técnica del piano, sino también la filosofía de la escucha atenta, la importancia del silencio y del ritmo, la verdad que se escondía en los detalles más pequeños de una composición. Ella recordaba cada conversación con ella, cada lección sobre la armonía, sobre la psicología de las notas, sobre la impermanencia de las apariencias y la verdad esencial de las cosas. Era esa capacidad de ver más allá de lo obvio, de escuchar más allá de las palabras, de entender las verdades subyacentes, lo que la convertía en una artista única, y lo que la haría sobrevivir en un mundo que se empeñaba en destruirla. Son buitres, Alejandro, buitres con trajes caros y sonrisas de porcelana, y Ricardo es su joven cachorro, aprendiendo a devorar, pensaba Elena mientras fregaba platos sin cesar en la cocina ruidosa de la cafetería, el vapor caliente empañándole las gafas una y otra vez, creando una neblina que apenas le permitía ver con claridad. El olor a grasa rancia y detergente barato le revolvía el estómago, una náusea constante que se había vuelto parte de su vida, pero su mente no descansaba. No había tregua para los pensamientos. Se regodean en la miseria de los demás, construyen sus imperios sobre los escombros de las vidas ajenas, sobre la inocencia y el trabajo duro de gente como mi abuela, como yo. ¿Cómo es posible que puedan dormir por la noche, que el lujo no los ahogue, sabiendo el daño irreparable que han causado, las vidas que han destrozado sin el menor remordimiento? Se mordía el labio inferior con tanta fuerza que a veces sentía el sabor metálico de la sangre, la imagen del rostro gélido de doña Victoria grabada a fuego en su memoria, cada palabra hiriente, cada gesto de desdén, un recordatorio constante de su dolor. Me ven como una simple limpiadora, una secretaria sin futuro, una estadística de miseria en sus fríos balances, una más en la lista interminable de los caídos, los olvidados. Me perciben como una sombra, un estorbo que camina por el mundo, sin ambición, sin futuro. Pero no saben lo que hay dentro, lo que bulle en mi cabeza, lo que arde en mi espíritu, las sinfonías que se forman, las melodías que se esculpen incluso mientras mis manos están sumergidas en esta espuma grasienta y asquerosa. Creen que el dinero es el único poder, la única moneda que importa, la única que abre puertas, pero se equivocan estrepitosamente. La verdad, la inteligencia forjada en la adversidad, la resiliencia del espíritu humano, eso es lo que realmente derriba imperios, lo que tumba a los gigantes de pies de barro. Su corazón latía con un ritmo sordo y constante en su pecho, un tambor de resistencia que la mantenía anclada, a pesar del cansancio que le pesaba en los hombros, el dolor en la espalda y el agotamiento mental. Una chispa de fuego, un destello indomable, brillaba en sus ojos, una promesa tácita de que no se rendiría, no hasta que su verdad y la memoria de su abuela
fueran reconocidas, restituidas, hasta que la justicia, esa esquiva dama, se sentara finalmente en el trono que le correspondía. La venganza, en su caso, no era por el rencor, sino por la verdad de su ser y la verdad de sus orígenes. Los antagonistas de esta historia, los verdaderos depredadores que acechaban en el brillante y traicionero mundo de Ricardo, eran su propia familia. Don Rafael de la Vega, el patriarca de una inmensa fortuna inmobiliaria, un hombre de maneras exquisitas y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, para quien el apellido y el poder lo eran todo. Su frialdad era un muro impenetrable. Y doña Victoria Sandoval, la tía de Ricardo, una mujer de apariencia pulcra y elegancia, pero con un corazón tan frío como el hielo y una lengua más afilada que un cuchillo. Ella había sido la principal instigadora de la campaña de desprestigio contra Elena, la voz que susurraba veneno al oído de Ricardo, convencida de que Elena, con su modesto origen, era una mancha en el impecable historial de los de la Vega. Y por supuesto, Ricardo, el prometido, un hombre de 30 años, de sonrisa encantadora y ojos que brillaban con un cálculo frío. Para él, Elena era un proyecto de caridad que le permitía mostrar un lado humano a la sociedad, mientras su verdadera ambición y su verdadero compromiso estaban con Sofía Valdés, la heredera de un imperio tecnológico, una mujer de su mismo círculo social que le ofrecía una alianza estratégica. Una tarde, mientras Elena y Ricardo asistían a una cena de gala en la mansión de los de la Vega, Elena intentaba pasar desapercibida, admirando la ostentación que la rodeaba con una mezcla de asombro y disgusto. De repente, escuchó la voz de doña Victoria, amplificada por la cercanía, mientras se reía con un grupo de damas de sociedad. «Ay, mi querida, ¿y Elena? ¿Aún con nosotros? Ricardo es tan leal, pero uno tiene que ser realista, ¿verdad? El pedigrí importa, y en este mundo, el dinero es el único idioma universal». Y soltó una carcajada ruidosa, un eco de burla que resonó en el amplio salón. Sus ojos, llenos de un brillo malicioso, se encontraron con los de Elena, y un gesto de asco cruzó su rostro, como si la mera presencia de la joven fuera una afrenta. Ricardo, a su lado, solo sonrió de forma ausente, sin darse cuenta, o sin querer darse cuenta, del veneno que emanaba de su tía. Elena sintió un retortijón en el estómago, una punzada aguda de dolor que le subió por la espalda hasta la cabeza. La humillación se le subió por el cuello, incendiándole las orejas. Sus manos, que sostenían una copa de champán que ni siquiera había probado, temblaron ligeramente, amenazando con derramar el contenido. Respiró hondo, intentando controlar la rabia que le hervía en las venas. La traición en la voz de Victoria y la indiferencia de Ricardo eran casi tan palpables como el aire opulento de la sala. Quería gritar, quería romper algo, quería confrontarlos y decirles que su realismo era solo clasismo disfrazado. Pero se contuvo. Su silencio era su armadura. «Se ríen de mí ahora», pensaba Elena, su monólogo interno una sinfonía de desafío. «Creen que soy solo una intrusa, una pobre ingenua, pero no saben lo que significa la verdadera fuerza, la verdadera lealtad. Ellos viven de las apariencias y de un dinero viejo. Yo viviré de mi verdad y de mi música. Y un día, doña Victoria, mi antigüedad será su peor pesadilla. Esa risa se les va a congelar en la garganta. Y entonces, el mundo verá quién es el verdadero brillo». La rabia, lejos de consumirla, la alimentaba, la impulsaba, un motor silencioso que comenzaba a encenderse en lo más profundo de su ser. La noche de Nochebuena había llegado, envuelta en el aroma a pino y promesas, pero para Elena se transformaría en el epicentro de un cataclismo personal. La casa de los de la Vega resplandecía con miles de luces. Los invitados, la élite de la ciudad,
se mezclaban entre risas y brindis, el tintineo de las copas de cristal resonando en el vasto salón. Elena, con un vestido modesto pero impecable que había ahorrado durante meses para comprar, observaba a Ricardo, su corazón latiéndole con una emoción contenida. Él la había invitado, le había susurrado promesas de un futuro juntos, y ella, ingenua y enamorada, creía que esa noche, bajo el manto de la Navidad, sería el comienzo de su felicidad. Él le había prometido una sorpresa. Ricardo, impecable en su smoking, se acercó a Elena, sus ojos brillando con una intensidad que ella interpretó como amor. Tomó su mano y la llevó al centro del salón, donde todos los invitados los miraban con expectación. «Amigos, familia», dijo Ricardo, su voz clara y resonante, una sonrisa encantadora dibujada en sus labios. Elena sintió una oleada de felicidad. Sus mejillas se tiñeron de un rubor de anticipación. Era el momento. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de alegría. Un nudo de emoción apretó su garganta. Todos los presentes los observaban, algunos con sonrisas, otros con miradas curiosas. Pero entonces algo en la escena se desdibujó. Ricardo no se arrodilló ante ella. En cambio, giró levemente y su mirada se posó en una mujer rubia, de piel de porcelana y una sonrisa perfecta, que estaba sentada en un sofá cercano, observando la escena con una calma extraña. Sofía Valdés, la heredera del imperio tecnológico. La sonrisa de Ricardo se hizo más amplia, dirigida a ella, no a Elena. «Sofía, mi amor», dijo Ricardo, su voz suave, cargada de una ternura que nunca había usado con Elena. «Sabes cuánto te amo, y esta Navidad quiero darte el regalo más grande». Se arrodilló, no frente a Elena, sino frente a Sofía Valdés, y abrió la caja de terciopelo. Dentro, un anillo de diamantes, deslumbrante y brillante, centelleó bajo las luces de la sala. «Sofía Valdés, ¿quieres casarte conmigo?». El mundo de Elena se desmoronó en un instante. El sonido de los aplausos y los gritos de alegría de los invitados se convirtió en un zumbido ensordecedor. Las luces de la sala se volvieron borrosas, un velo que distorsionaba la realidad. Sintió un dolor físico en el pecho, como si un puñal helado le hubiera atravesado el corazón. El aire abandonó sus pulmones. Sus manos temblaron incontrolablemente. La sonrisa de Sofía Valdés, el brillo de sus ojos al aceptar el anillo, la mirada de triunfo de doña Victoria, todo se grabó a fuego en su mente, un recuerdo brutal que la perseguiría para siempre. La incredulidad se apoderó de ella, una negación desesperada que intentaba aferrarse a cualquier atisbo de una broma, de un error. Pero no lo era. La realidad la golpeó con la fuerza de un huracán, dejándola sin aliento, sin alma. Era una farsa. Ella era la burla, la ingenua que había creído en un cuento de hadas tejido con mentiras. Se sentía expuesta, humillada, traicionada hasta lo más profundo de su ser. Unas lágrimas gruesas y silenciosas, lágrimas de dolor y de furia, comenzaron a correr por sus mejillas, quemándole la piel. «Esto no está pasando», se decía a sí misma, una y otra vez. Pero el brillo del diamante en el dedo de Sofía Valdés era una prueba irrefutable de su infamia. La traición le heló la sangre. Fue un colapso silencioso. La habitación giraba. Su cuerpo, antes rígido por la tensión, ahora se sentía como si fuera a desvanecerse en el aire. La melodía de los villancicos que sonaban de fondo se transformó en una cacofonía infernal, cada nota un latigazo. Ricardo, arrodillado ante la otra mujer, su rostro iluminado por la felicidad, era la imagen más cruel que jamás había visto. El anillo, ese símbolo de un amor que creía suyo, ahora brillaba en la mano de otra, un faro de su miseria. Elena sintió cómo la humillación la consumía, un fuego frío que le quemaba las entrañas. Se vio a sí misma, pequeña, insignificante,
con el vestido que tanto había significado, ahora empapado en sus propias lágrimas, siendo el hazmerreír de la élite. Su corazón se encogió, una piedra helada en su pecho. El monólogo interno fue un grito ahogado, un torbellino de emociones. Mentiroso, manipulador. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo pude no ver las señales? Cada palabra, cada promesa, cada caricia. ¿Todo fue una farsa? ¿Una cruel obra de teatro para su entretenimiento? Esto no es solo dolor. Esto es un insulto a mi dignidad, a mi inteligencia, a mi amor. No lo perdonaré. No lo olvidaré. Esta noche ha nacido una Helena diferente. Una Helena que ya no confiará, pero que jamás será pisoteada de nuevo. Lo juro, que lo juro por el dolor que siento en cada fibra de mi ser. La desesperación duró solo un instante. Fue rápidamente reemplazada por una rabia fría y una determinación férrea. En ese momento de colapso, una chispa, una pequeña pero ardiente brasa de voluntad, se encendió en lo más profundo de su ser. El hilo de Ariadna no era el anillo, sino el veneno de la traición que la impulsaba. El proceso de su transformación y preparación fue un largo y doloroso ascenso, un renacer forjado en el fuego de la humillación y el aprendizaje. La primera etapa fue el duelo. Días enteros en su pequeño apartamento, la música del piano de su abuela como única compañía, sus notas melancólicas llenando el aire. Lloró hasta que sus ojos se hincharon, hasta que su cuerpo se sintió vacío de lágrimas, hasta que el dolor se volvió un adormecimiento. Pero incluso en esa oscuridad, su mente prodigiosa no se detuvo. Empezó a repasar cada interacción con Ricardo, cada palabra, cada gesto. Recordó la frase de doña Victoria: «Ricardo es tan caritativo». La recordó, ahora, con un nuevo significado, un escalofrío recorriéndole la espalda. Su habilidad auditiva, ese tesoro oculto, comenzó a desentrañar los matices de las conversaciones pasadas, las pausas, los tonos de voz, las palabras apenas veladas. Se dio cuenta de que Ricardo nunca le había prometido el matrimonio explícitamente, sino que había insinuado, había dejado que ella asumiera, había construido una fantasía con sus silencios y sus sonrisas. Fue una manipulación maestra, un engaño tejido con aire. La rabia fría la impulsó a la acción. No se trataba solo de vengarse, sino de buscar la verdad, de limpiar su nombre, de demostrar que no era la ingenua que todos pensaban. Comenzó su investigación. Las horas en la cafetería y en la oficina se volvieron un medio para un fin. Observaba a los clientes, a los colegas, a Ricardo si lo veía en las noticias económicas. Se dio cuenta de que su memoria auditiva le permitía recordar conversaciones enteras, captar información que otros pasaban por alto. Accedió a bases de datos públicas, a registros financieros y de propiedades de los de la Vega, buscando cualquier anomalía. Descubrió que la fortuna de los de la Vega, aunque inmensa, no era tan inquebrantable como parecía. Había rumores de problemas de liquidez, de inversiones arriesgadas, de proyectos inmobiliarios que no despegaban. Ricardo, el príncipe, se había comprometido con Sofía Valdés por la fortuna de su familia, no por amor, buscando una alianza que salvara el imperio de los de la Vega. La revelación no fue un solo golpe, sino una serie de puñaladas lentas y dolorosas que la hicieron sentir náuseas. Es una empresa, Alejandro, no un matrimonio. Una transacción fría y calculadora. Y yo fui el peón, la distracción en su tablero de juego. Mi dolor no les importó. Mi humillación fue el costo aceptable. Este pensamiento la llenó de una furia gélida. Durante meses, Helena se sumergió en un entrenamiento brutal. Utilizó su memoria auditiva para estudiar patrones de habla, inflexiones de voz, para detectar la mentira, la manipulación. Practicó el arte de la observación, de leer el lenguaje corporal, de anticipar los movimientos de los demás. Aprendió a usar herramientas de investigación digital, a rastrear flujos de dinero y conexiones entre empresas.
Se inscribió en un curso de defensa personal, no para pelear, sino para sentirse fuerte, capaz, para no volver a sentirse impotente. Los obstáculos eran constantes. Una vez, intentando acceder a unos registros públicos en línea, el sistema se bloqueó, una señal de que los de la Vega tenían sus propias redes de seguridad. Elena sintió una punzada de desesperación, pero recordó la mirada de desprecio de Victoria y la indiferencia de Ricardo. «No me rendiré, no les daré ese gusto», se dijo. Pasó horas aprendiendo a sortear firewalls, a usar proxies, a moverse en las sombras del ciberespacio. Fue agotador, frustrante. Había noches en las que se quedaba dormida sobre su teclado, agotada, solo para despertar con una nueva idea, un nuevo camino a seguir. Otro contratiempo fue la falta de credibilidad. ¿Quién iba a creer a una humilde secretaria, a la pobre ingenua, contra una familia tan poderosa? Necesitaba pruebas irrefutables que no dejaran lugar a dudas. Recordó que Ricardo, en sus momentos de descuido, a menudo hablaba por teléfono en voz alta. Su memoria auditiva le permitió recordar frases clave, nombres de empresas, fechas. Decidió buscar grabaciones de seguridad de ciertos lugares, con la esperanza de que hubieran captado conversaciones de Ricardo con sus socios. Fue un riesgo enorme, que la llevó a infiltrarse en edificios, a usar disfraces simples, a moverse con la cautela de una sombra. La frustración era constante, pero cada vez que superaba un obstáculo, su confianza crecía, su determinación se volvía más inquebrantable. Su entrenamiento no era solo técnico, era mental, emocional. Aprendió a manejar la soledad, la presión, la incertidumbre. Se convirtió en una estratega no solo de la tecnología, sino de su propia supervivencia. Su mente era su fortaleza, su santuario, el lugar donde ningún de la Vega podría jamás entrar ni pisotear. Ella estaba construyendo su propia sinfonía de venganza y justicia. Las alianzas inesperadas fueron hilos de luz en la oscuridad de su travesía, conexiones forjadas no por el interés, sino por la humanidad, la justicia y el deseo de verdad. El primero en unirse a su causa fue el viejo bibliotecario de la universidad, don Emilio. Don Emilio, un hombre de unos 60 años, con gafas gruesas y una voz suave, había sido testigo de la humillación de Elena en la cena de Nochebuena. Él, un hombre de gran sensibilidad, había sentido una profunda compasión por ella. Elena lo encontró por casualidad, buscando viejos periódicos en el archivo de la biblioteca. Él la reconoció, sus ojos llenos de bondad, brillando con una tristeza contenida. Elena, sintiendo una conexión inexplicable con el viejo, le contó la verdad, no solo la de su corazón roto, sino la de su búsqueda de la verdad. «Querida Elena», le dijo don Emilio, su voz un susurro reconfortante, «la verdad, como un libro, puede estar oculta bajo capas de polvo y mentiras, pero siempre se revela si tienes la paciencia para buscarla. Y tú, mi niña, tienes un alma pura y una voluntad férrea. Sé que Ricardo es un hombre de apariencias. Mi padre fue colega de don Rafael de la Vega. Siempre hubo rumores sobre sus negocios, sus métodos. Si necesitas silencio, un lugar donde trabajar, acceso a archivos, esta biblioteca es tu santuario». La motivación de don Emilio era clara, una profunda empatía por el sufrimiento de Elena y un deseo innato de justicia contra la hipocresía. Él fue quien le dio acceso a los archivos digitales de la universidad, a bases de datos de investigación, quien la cubrió en la biblioteca para que pudiera pasar horas investigando sin ser notada. Sus conversaciones eran extensas, no solo sobre la búsqueda de información, sino sobre la vida, sobre el dolor de la pérdida, sobre la resiliencia del espíritu humano. La sabiduría no está en el poder, mi niña, sino en el conocimiento y en la honestidad del corazón, le decía don Emilio mientras le servía un té de hierbas en su pequeña oficina. Su confianza se forjó en el silencio de esas noches en la biblioteca,
en la mutua admiración por la verdad. La segunda aliada crucial fue una joven abogada, Clara Mendoza, de unos 30 y tantos años, con ojos penetrantes y una determinación de acero que se reflejaba en su peinado corto y práctico. Clara había trabajado brevemente para la firma de abogados de los de la Vega, y había renunciado asqueada por las prácticas poco éticas que presenció, pero no tenía pruebas suficientes para denunciarlos. Ella había oído rumores sobre la humillación de Elena en Nochebuena y había sentido una profunda indignación. Elena la contactó por correo electrónico, utilizando una cuenta anónima, y enviándole un pequeño fragmento de la información que había descubierto. Indicios de una compleja red de evasión fiscal y lavado de dinero dentro de las propiedades de los de la Vega. Clara, al principio escéptica, sintió un escalofrío al ver el nivel de detalle y la coherencia de la información. Acordaron un encuentro secreto en un parque, al atardecer. Clara apareció con una gabardina, su mirada escrutando el entorno. Elena, con su apariencia modesta, le entregó una pequeña memoria USB. Aquí está el resto, la historia que nunca se ha contado de los de la Vega, y la verdad sobre Ricardo, le dijo. Clara revisó el contenido con su portátil, sus ojos moviéndose rápidamente sobre los documentos, los informes de auditoría y los registros de propiedades. El asombro en su rostro era palpable. Esto es dinamita, Elena. Un escándalo que sacudirá los cimientos de esta ciudad. Pero ¿cómo lo conseguiste? ¿Y por qué vienes a mí? Los de la Vega son intocables. Elena, con la voz firme, le explicó su conexión con Ricardo, la noche de Nochebuena, la nota anónima que la había impulsado. Porque sé que usted, Clara, es una abogada honesta. Porque sé que usted tiene el coraje de enfrentarse a ellos. Y porque esta historia no es solo mía, es la historia de todos los pequeños que han sido aplastados por los grandes, de la verdad que ha sido silenciada por la codicia. Clara miró a Elena, una luz de admiración en sus ojos. Vio no solo a una joven inteligente y determinada, sino la viva imagen de la justicia buscando su camino. Lo haremos, Elena, dijo Clara, una sonrisa de victoria asomándose en sus labios. Esta vez nadie nos silenciará. Ni a ti, ni a la verdad. Esta será la sinfonía de la justicia. Su compromiso fue un pacto sellado en la oscuridad de la noche, una alianza de mentes brillantes y espíritus indomables contra la tiranía de la corrupción. La tensión comenzó a escalar, una cuerda invisible que se estiraba hasta el punto de la ruptura, crujiendo con cada movimiento. Los de la Vega, con su olfato de lobos viejos en el mundo de los negocios, comenzaron a sentir una presión creciente, aunque no sabían de dónde venía. Pequeñas filtraciones anónimas, orquestadas por Clara y Elena, comenzaron a aparecer en blogs de noticias locales y foros de inversión, cuestionando la viabilidad de ciertos proyectos inmobiliarios de los de la Vega o insinuando irregularidades financieras. Eran ataques sutiles, casi imperceptibles para el gran público, pero que irritaban a don Rafael y a Ricardo. Su orgullo les impedía admitir que el problema era su falta de ética y su miopía. Comenzaron a presionar a sus contactos en los medios, a lanzar campañas de desprestigio contra cualquier voz disidente, a buscar chivos expiatorios. La paranoia se instaló en el opulento palacete familiar. Un día, en la fiesta de compromiso oficial de Ricardo y Sofía Valdés, celebrada en la mansión de los Valdés, Elena, discretamente vestida con un uniforme de mesera que le había conseguido un contacto, se mezcló entre el personal de servicio. Había logrado acceder gracias a una filtración de don Emilio sobre la necesidad de personal extra. Su objetivo era observar de cerca, sentir el pulso de la situación. Ricardo y Sofía Valdés, impecables y sonrientes, recibían felicitaciones. Doña Victoria se paseaba por la sala, ostentando una joya antigua, su mirada escudriñando a los asistentes con una mezcla de arrogancia y desconfianza.
En un momento dado, Ricardo se acercó a la mesa de bebidas donde Elena estaba sirviendo. Sus ojos se fijaron en los de ella, y por un instante, una extraña sensación de reconocimiento, de inquietud, cruzó su rostro. El brillo en los ojos de Elena, la serena confianza a pesar de su uniforme, desarmó a Ricardo por un segundo. «Tenga cuidado, señor», le dijo Elena con una voz suave, casi imperceptible, pero cargada de significado. «Las apariencias suelen engañar». Ricardo frunció el ceño, molesto por el comentario, pero lo ignoró, atribuyéndolo a la insolencia de una simple empleada. Monólogo interno de Elena. Está acorralado, lo veo en sus ojos. Esa fachada de seguridad se está resquebrajando. Mis palabras son solo un susurro, pero la verdad de lo que estoy revelando, de lo que estoy construyendo, será un estruendo que hará temblar sus cimientos. La arrogancia es el velo más grueso que no les permite ver su propia vulnerabilidad. Lo está sintiendo, aunque no sabe por qué. Se cree el rey del mundo, pero solo es un títere de sus propios engaños. El calor de la rabia contenida, la satisfacción silenciosa, le recorrió las venas. Sabía que la presión estaba haciendo efecto. Otra confrontación ocurrió una semana después. Doña Victoria, siempre pendiente de las apariencias y desesperada por restaurar la imagen familiar, organizó una cena privada para reafirmar la solidez de los de la Vega ante un selecto grupo de inversores. Elena y Clara, con una estrategia elaborada, lograron infiltrarse en la cocina del evento, bajo la fachada de un nuevo servicio de catering. Victoria, siempre impecable en su vestuario, pasó por la cocina para supervisar, y sus ojos se posaron en Elena. Su mirada gélida se detuvo en ella, y una expresión de profundo desagrado cruzó su rostro. «¡Ay, Dios mío! ¿No pudieron encontrar a alguien más presentable para el catering? Parece que el dinero no les alcanza ni para contratar personal decente», siseó, sus palabras cargadas de un desprecio tan denso que casi se podía tocar. «Asegúrense de que todo esté limpio. ¿Oíste? No quiero que mis invitados se contagien de nada, ni de nada». Elena, con una máscara de impasibilidad, solo asintió, pero por dentro su mente ardía. Monólogo interno de Elena. «Aún me ve como basura, Victoria. Aún creen que su dinero los protege de todo. No tienen idea de la ironía que se cierne sobre sus cabezas. Se preocupan por las bacterias en la comida, pero no ven la podredumbre que corroe su propio imperio. Cada una de sus palabras me recuerda por qué hago esto. No es solo por mí, es por la verdad, por la justicia que les negaron a tantos, incluyéndome». La tensión en la cocina era palpable, un campo de batalla silencioso donde las palabras eran armas. La tía Victoria se alejó con un suspiro de asco, sin saber que acababa de insultar a la mujer que pronto decidiría el destino de toda su familia. El tiempo se agotaba. La sinfonía estaba a punto de alcanzar su crescendo final. El clímax explosivo, la revelación central y la vindicación. El gran salón de eventos del Hotel Royal Grand, un majestuoso templo de mármol y oro, estaba atiborrado. Cientos de los más influyentes magnates, políticos y celebridades de la ciudad se habían congregado para la Gala de las Alianzas, un evento ostentoso organizado por la familia de la Vega para celebrar la inminente fusión de sus negocios inmobiliarios con el imperio tecnológico de los Valdés, sellada por el matrimonio de Ricardo y Sofía. La iluminación, cuidadosamente diseñada, bañaba la sala con un brillo dorado, creando una atmósfera de solemnidad y triunfo. Don Rafael de la Vega, el patriarca, y doña Victoria Sandoval, su hermana, estaban sentados en la mesa principal, con sonrisas de suficiencia grabadas en sus rostros, rodeados de sus abogados y asesores, seguros de que nada podría empañar su victoria. Ricardo y Sofía Valdés, la pareja central, bailaban un vals en el centro del salón, sus sonrisas perfectas, el diamante en el dedo de Sofía brillando como un faro. El ambiente era de celebración,
de seguridad inquebrantable, como si nada pudiera perturbar la perfección de su mundo. Nadie, absolutamente nadie, podía prever el cataclismo que estaba a punto de desatarse. El maestro de ceremonias, un famoso presentador de televisión, tomó el micrófono. Y ahora, damas y caballeros, un momento muy especial. Los futuros esposos, Ricardo de la Vega y Sofía Valdés, tienen un anuncio importante para todos nosotros. Un brindis por su unión y por el futuro de dos imperios. Ricardo tomó el micrófono, su sonrisa encantadora, sus ojos brillando con un cálculo frío. Queridos amigos, familia, comenzó, su voz clara y resonante. Sofía y yo estamos aquí para sellar no solo nuestro amor, sino una alianza que transformará el futuro de nuestra ciudad. Hemos superado muchos obstáculos, muchos rumores, pero hoy, justo en ese momento, las luces principales del salón parpadearon y se apagaron por un instante, sumiendo la sala en una penumbra inquietante. Un murmullo de confusión recorrió la multitud. Cuando las luces se restablecieron, más tenues de lo habitual, una figura se encontraba en el centro del escenario, justo detrás de Ricardo y Sofía, al lado de un piano de cola que nadie había notado. Era Elena, pero no la Elena desaliñada, ni la joven cansada de la cafetería. Llevaba un vestido de noche sencillo pero elegante, de un color azul profundo que contrastaba con su piel, su cabello oscuro recogido en un moño bajo que acentuaba la nobleza de su cuello. Su rostro, antes marcado por el cansancio, ahora reflejaba una serenidad, una determinación y una fuerza que nunca antes había poseído. Sus ojos, antes llenos de tristeza, brillaban con una luz gélida y una convicción inquebrantable. Su sola presencia en aquel lugar, su sola existencia allí, era una anomalía que los de la Vega no podían comprender. Don Rafael de la Vega se irguió de golpe. Sus ojos, antes triunfantes, se abrieron de par en par con incredulidad. Su mandíbula se desencajó, sus labios temblaron, intentando pronunciar un nombre que se le negaba. Ricardo, al verla, soltó un jadeo ahogado. Su rostro se volvió blanco como la cera. La sangre abandonó su tez, dejándolo lívido como un cadáver. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora reflejaban un terror abyecto, una comprensión dolorosa. Doña Victoria sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Su mano voló a su boca abierta, ahogando un grito, sus ojos tan desorbitados que parecía que se le saldrían de sus órbitas. La elegancia de su postura se desmoronó. Su figura se encorvó en un instante de puro terror y humillación. Sofía Valdés, la prometida, miró a Elena con una mezcla de confusión y desdén. Luego se volvió a Ricardo, exigiendo una explicación con la mirada. Elena avanzó hasta el piano, sus pasos medidos, el eco de sus zapatos, resonando en el silencio absoluto de la sala. Ricardo, paralizado por el pánico, solo pudo verla acercarse. «Veo que aún me recuerdan», dijo Elena, su voz sorprendentemente clara y firme, resonando con una autoridad que nunca había ejercido, una autoridad que le venía de la verdad y el conocimiento. «Lamento interrumpir su brindis, pero antes de que se selle esta alianza de amor y dinero, hay una pequeña melodía que me gustaría tocar para ustedes, una melodía de verdades ocultas». Se sentó al piano. Sus dedos, antes hábiles con los platos sucios, ahora acariciaron las teclas con una delicadeza maestra. Comenzó a tocar una composición propia, una melodía que era una mezcla de dolor, melancolía y una creciente resolución. Mientras sus dedos volaban por el teclado, una serie de proyecciones holográficas comenzaron a aparecer en el aire, generadas por un dispositivo diminuto oculto en el piano, obra de don Emilio. No eran gráficos de pérdidas, sino grabaciones de audio y video. La primera grabación era la voz de Ricardo, susurrándole a Elena: «Eres el único amor de mi vida, mi Elena. Un día te daré el mundo entero».
La voz se superpuso con otra, la de Ricardo hablando por teléfono con don Rafael de la Vega, discutiendo los detalles de su alianza estratégica con Sofía Valdés, las cifras de la dote, los beneficios de la fusión. Luego, la voz de doña Victoria, con su tono viperino, diciéndole a una amiga: «Esa Elena, una distracción necesaria para Ricardo, pero la Valdés es la que tiene el pedigré y el dinero. Es un mero pasatiempo. La echaremos cuando ya no sea útil». Cada revelación era un puñalada en el corazón de la reputación de los de la Vega. Los invitados, al principio, no entendían. Pero a medida que las voces se sucedían, que las imágenes holográficas mostraban documentos financieros detallados de las evasiones fiscales de don Rafael, de los proyectos inmobiliarios fraudulentos que habían llevado a la quiebra a pequeños inversores, la verdad se hizo ineludible. Ricardo estaba sudando profusamente, su mirada frenética, buscando una salida, una negación. «Esto es un montaje, una calumnia. ¡Esa mujer está loca!», vociferó, su voz aguda y temblorosa, completamente carente de la arrogancia de minutos antes. Su rostro se contrajo en una mueca de desesperación y furia impotente. Doña Victoria se cubrió la cara con las manos, un sollozo ahogado escapando de su garganta, sus ojos fijos en la pantalla donde se mostraban sus propias palabras. Don Rafael de la Vega, el patriarca, solo pudo murmurar, su voz rota, su cabeza inclinada: «No, no puede ser». Elena continuó tocando, la melodía cada vez más fuerte, más triunfante. Sus dedos volaban por el teclado, y las proyecciones se intensificaban, mostrando la factura del anillo de compromiso a nombre de Sofía Valdés, con la fecha de compra anterior a la Nochebuena. Luego, una grabación de Ricardo, en un momento de embriaguez, confesando a un amigo que Elena era una simple distracción para la prensa, una coartada para sus movimientos estratégicos. El engaño se desnudó en su totalidad. Sofía Valdés, la prometida, miró el anillo en su dedo con un horror creciente. Su rostro se puso blanco, sus ojos llenos de una mezcla de incredulidad y una ira gélida. Quitó el anillo de su dedo y lo arrojó con fuerza al suelo, donde rodó con un tintineo lúgubre, como un símbolo de la farsa. «Esto es una farsa, Ricardo, eres un miserable», gritó Sofía, su voz temblorosa de rabia y humillación. «¿Loca?». Elena sonrió con amargura, sin dejar de tocar la última y poderosa nota de su composición. «Soy la misma mujer que ustedes humillaron, que creyeron que podían pisotear. La misma que hoy tiene la verdad que desenmascarará su imperio, y la melodía que los hará caer». El cambio de poder fue instantáneo, un chasquido audible en el aire. La autoridad de don Rafael y Ricardo se desvaneció como humo, reemplazada por el poder silencioso e innegable de la verdad y la música que Elena encarnaba. «Sus crímenes no quedarán impunes», sentenció Elena, su voz adquiriendo una autoridad gélida, inquebrantable. «Las pruebas de su fraude, malversación y lavado de dinero ya están en manos de las autoridades. Esta noche, mi música ha sido su verdugo». Justo en ese momento, las puertas del salón se abrieron de par en par, y entraron agentes de la Policía Judicial y de la Fiscalía, flanqueados por Clara Mendoza, que mantenía la barbilla alta, y don Emilio, quien asintió con una sonrisa orgullosa. Los periodistas que Lara Beltrán, la aliada de Clara, había alertado, comenzaron a grabar cada detalle, cada gesto, capturando la caída de los magnates en tiempo real. «Don Rafael de la Vega, Ricardo de la Vega, Victoria Sandoval», anunció el jefe de policía, su voz grave. «Están arrestados bajo cargos de fraude corporativo, malversación de fondos y obstrucción a la justicia. Tienen derecho a permanecer en silencio». Las esposas tintinearon, un sonido brutal que selló el destino de los de la Vega. Ricardo intentó resistirse, clamando inocencia, pero fue sometido con firmeza, su rostro contorsionado por la ira y el terror. Doña Victoria se desmoronó en su silla, sollozando,
su impecable imagen destrozada. Don Rafael, el patriarca, el hombre que había valorado el honor y el apellido por encima de todo, fue conducido fuera de la sala, su mirada vacía, sus hombros encorvados bajo el peso del fracaso, la humillación y la vergüenza. Su piel, antes tensa y orgullosa, ahora parecía marchita. Elena observó la escena con una quietud serena. La vindicación, que había tardado casi 2 años en llegar, era más dulce de lo que había imaginado. No había regocijo malicioso en su rostro, solo una profunda satisfacción, la paz de la justicia cumplida y la amarga certeza de que el verdadero valor nunca estuvo en el oro, sino en la verdad y en la música. La caída de los de la Vega fue estruendosa, un derrumbe que resonó en cada titular de prensa, en cada noticiero, en cada conversación de la alta sociedad. Las noticias se difundieron como un incendio forestal, arrasando con décadas de reputación y un prestigio forjado en la mentira. El imperio de la Vega se desploma, fraude masivo y la venganza de la novia ignorada, gritaban los periódicos. El magnate y su familia tras las rejas, la verdadera historia del anillo de Navidad. El mundo que los había reverenciado, que había envidiado su influencia y su fortuna, ahora los repudiaba con vehemencia, con un asco casi palpable que se extendía por cada mansión y cada club exclusivo. Las ramificaciones legales fueron inmensas, complejas, extendiéndose por múltiples jurisdicciones. Sus cuentas bancarias en paraísos fiscales fueron congeladas, sus propiedades embargadas, sus vastas inversiones liquidadas para pagar las masivas multas y las compensaciones a los accionistas estafados y a los pequeños inversores arruinados por sus proyectos fraudulentos. Los juicios fueron largos y mediáticos, revelando capa tras capa la inmensa red de corrupción que habían tejido durante décadas, las vidas de personas que habían destrozado a su paso, las empresas que habían hundido para su propio beneficio ilícito. Don Rafael de la Vega, el otrora intocable patriarca, fue sentenciado a una larga pena de prisión, su destino sellado en una celda fría y solitaria, una realidad brutalmente alejada de la vida de lujos obscenos y poder absoluto a la que estaba acostumbrado. Don Emilio, el bibliotecario, se había asegurado de que los detalles de su vida en la cárcel fueran de conocimiento público. La degradación de un hombre que se creía por encima de todo, ahora reducido a un número, su dignidad aplastada. Ricardo de la Vega, el prometido manipulador, incapaz de soportar la vergüenza y el confinamiento, sucumbió a una profunda depresión en prisión, convirtiéndose en una sombra de lo que fue. Su vanidad, su arrogancia, se desvanecieron, dejando solo un cascarón vacío de un hombre roto. Doña Victoria, con una sentencia algo más corta, pero una multa astronómica, fue liberada bajo fianza, pero su ruina social y profesional fue completa. Nadie en la alta sociedad quería asociarse con ella. Sus viejas amigas le daban la espalda, sus teléfonos dejaron de sonar, sus invitaciones eran sistemáticamente rechazadas. Era una paría, consumida por la vergüenza y el remordimiento, obligada a vender sus propiedades y joyas para sobrevivir y pagar sus deudas legales. La empresa de los de la Vega fue liquidada y sus activos subastados, un recordatorio tangible de su caída y de la ironía del destino. El triunfo de Elena, en cambio, fue resplandeciente, un renacer épico que conmovió a la nación y, de forma más sutil, al mundo entero. De la noche a la mañana, la novia ignorada se convirtió en un símbolo viviente de resiliencia, de justicia implacable y de que la verdad, cuando se nutre de la autenticidad y la perseverancia, siempre encuentra su camino hacia la luz. Elena no buscó el poder o la riqueza por sí mismos. Con los activos recuperados y las compensaciones que recibió, que eran sustanciosas, fundó una nueva institución, la Academia de Artes y Verdad, un conservatorio de música y arte dedicado a jóvenes talentos de bajos recursos, donde se priorizaba la expresión auténtica
y la integridad por encima de la comercialización o la vanidad. Su primera acción fue restaurar y equipar con pianos de cola, violines y lienzos de alta calidad, transformando el antiguo edificio de la empresa de La Vega en un faro de creatividad y oportunidad, un espacio dedicado a nutrir almas. El impacto en su familia, la que ella había elegido, fue inmediato y profundamente sanador. Don Emilio, el viejo bibliotecario, fue nombrado director honorario del Consejo de la Academia, y se le construyó un ala especial para su biblioteca personal dentro del conservatorio, donde pasó sus últimos años rodeado de los libros que tanto amaba, un espacio digno de su sabiduría. Clara Mendoza, la abogada, fue nombrada directora legal de la Academia y de la fundación que se creó para apoyar a las víctimas de fraude. Su talento y ética reconocidos y recompensados, trabajando codo a codo con Elena en cada nuevo proyecto de impacto social. Ella se convirtió en su confidente, su hermana de alma, la persona que comprendía su visión más allá de las palabras. La sanación emocional de Elena fue gradual. La rabia se transformó en una calma profunda, la desesperación en una determinación serena. Su riqueza, ahora inmensa, no la corrompió. Al contrario, la utilizó como una herramienta para el bien. La filantropía se convirtió en su nueva pasión, la expresión más pura de su triunfo y de su deseo de justicia social. Utilizó su fortuna para crear no solo la Academia y la Fundación, sino programas de becas para jóvenes músicos talentosos que no podían pagar sus estudios, talleres de arte gratuitos en barrios marginados y programas de terapia musical para personas traumatizadas. Quería que nadie más experimentara el tipo de invisibilidad, de humillación, de desesperanza que ella misma había padecido, ni que el talento se perdiera por falta de oportunidades. Su nuevo estudio de composición, adyacente a la Academia, era un espacio luminoso y amplio, con vistas panorámicas de la ciudad que una vez le había dado la espalda, una ciudad que ahora, bajo su influencia, comenzaba a respirar de una nueva manera, inspirada por la música y la verdad. En su mesa de trabajo no había figuras de lujo, sino partituras de nuevas composiciones, diagramas de pianos innovadores y fotografías de los niños de los barrios que ahora encontraban en la música una vía de escape y esperanza. Su paz interior era palpable, una calma profunda que solo se logra después de haber superado la adversidad más extrema y haber encontrado el propósito verdadero más allá de la venganza personal. Hubo reencuentros significativos, momentos cargados de simbolismo y matices emocionales. Un día, Elena se encontró con la recepcionista de la cafetería donde trabajaba, una joven llamada María, que había sido testigo silenciosa de sus sufrimientos. María, ahora visiblemente desmejorada, con la cafetería al borde de la quiebra por malas gestiones, la reconoció al instante. Al ver a la Elena transformada, una mujer de poder y elegancia, sus ojos se abrieron con una mezcla de incredulidad y una vergüenza tan profunda que le tiñó las mejillas de un rojo intenso, casi doloroso. Su postura se encorvó ligeramente, como si el peso del arrepentimiento la abrumara. Intentó evitar su mirada, de esconderse entre la multitud, pero Elena se acercó con una sonrisa amable y una mirada que no contenía reproche, solo un entendimiento profundo. «Buenas noches, María», dijo con una voz suave y serena, que no dejaba rastro de la amargura del pasado. María solo pudo asentir con la cabeza, incapaz de articular una palabra, sus labios temblorosos en una mueca de profunda incomodidad. Elena no la humilló. Su simple presencia, su transformación, su ascenso a la cima, era el castigo más grande, una lección silenciosa de que la compasión es más poderosa que el juicio, y que la apariencia externa es un velo que engaña a los ciegos de corazón. Le ofreció un puesto administrativo en la Academia, y María, con lágrimas en los ojos, aceptó con humildad. Otro día, durante un concierto benéfico organizado por su fundación en el antiguo salón de eventos del Hotel Royal Grand,
ahora un centro cultural abierto al público, se cruzó con Sofía Valdés. Sofía, que había sido la prometida de Ricardo, la observó desde la distancia, su rostro mostrando signos de un profundo arrepentimiento y una comprensión tardía. Se acercó a Elena, sus manos temblorosas. «Elena, yo lamento haber sido tan ciega. Lamento no haber visto la verdad», susurró Sofía, sus palabras cargadas de sinceridad. Elena la miró con dulzura. «La verdad tiene muchas formas de revelarse, Sofía. A veces, la más grande de ellas es la música misma». No hubo necesidad de más palabras. Elena le ofreció un puesto en la junta directiva de la fundación, reconociendo su experiencia y su deseo de enmendar los errores de su pasado. Elena vivió muchos años más, convirtiéndose en un faro de esperanza y un testimonio viviente de que la dignidad humana es inalienable, y que la perseverancia, cuando está acompañada de un propósito noble, es el combustible de los milagros más asombrosos. Su historia se convirtió en una leyenda, contada en universidades, en conservatorios y en foros internacionales. Un eco que recordaba que la verdadera valía de una persona no reside en el brillo de sus posesiones, ni en el grosor de su cuenta bancaria, ni en el juicio de los demás, sino en la fortaleza inquebrantable de su espíritu y la pureza de su corazón, en la capacidad de levantarse de las cenizas y construir un mundo mejor. El mensaje imperecedero que legó al mundo fue claro, mi querido amigo. Nunca subestimes a nadie, nunca juzgues un libro por su portada, porque la verdadera nobleza no se mide por la riqueza heredada o el poder adquirido con engaños, sino por la capacidad de levantarse de la caída más profunda, de perdonar, de luchar por la justicia y de usar la propia experiencia, por muy dolorosa que sea, para iluminar el camino de los demás. Su vida fue un testamento de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la verdad, de la compasión y del genio subestimado, siempre, siempre, encontrará un camino para brillar. Y así, la mujer que fue invisible se convirtió en una luz que guió a generaciones, demostrando que la verdadera fortuna no está en el oro, sino en la música, en la construcción de sueños con cimientos sólidos de ética y en la inquebrantable búsqueda de la justicia. Su memoria, y la de su historia, perduraría por los siglos, un susurro de esperanza en cada rincón olvidado del mundo, recordándonos que el valor real de una persona no reside en el tamaño de su cuenta bancaria o en el lustre de su apellido, sino en la indomable resiliencia de su espíritu y en la profunda humanidad que anida en su corazón. La verdadera grandeza, al final, siempre se revela, no importa cuántas capas de polvo y olvido intenten ocultarla de los ojos de aquellos que solo ven lo superficial.